Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. México y Centroamérica, 18 Bienvenidos, bienvenidos, querida audiencia. Estamos en directo desde Enlace Iberoamericano, perteneciente al grupo Prensa Mercosur, Radio Mercosur, y con podcast hermanos. Nuestra radio tiene asociadas unas 60 emisoras, y a ellas, a todas nuestra audiencia de esas emisoras asociadas, que nos retransmiten a veces en vivo y en directo y otras en diferido, también saludamos a todo el público, que parece ser que en las últimas estadísticas entran muchas personas a este podcast y a este radio de China y del sudeste asiático. Nuestro director pues ha sorprendido. En cualquier caso, creo que este idioma, el hispanohablante y el usoparlante, están siendo y teniendo como referencia el alter ego del inglés. Y en mercados de más de 900 millones de personas, pues puede que estén interesados en escuchar mi mal español y castellano. En cualquier caso, intento mejorarlo. Pues hoy para mí es un día muy singular, porque tenemos de protagonista invitado a una persona que siempre he admirado desde el joystick de mi hijo, fundamentalmente de mi hijo, porque estamos hablando de Gonzalo Suárez, que ahora le dedicaremos un programa en profundidad sobre el videojuego, el ocio y la cultura digital, y nos guiará desde una mano de mucho talento. Más bien, él defiende la materia gris y los intangibles como dos pilares básicos del porvenir. Hoy no hablamos de tecnología y de videojuegos. Creo que con Gonzo Suárez podemos hablar de la arquitectura de los sueños, también representan los videojuegos en estética y en ética y en educación. Hablamos de una persona que siempre he seguido porque he conocido a su padre. Yo estoy entre una generación intermedia, el gran director de cine, Gonzalo Suárez. Y hablaremos también si él tiene a bien. Pues este amigo, ya que lo he conocido en estas tierras astures, aprendió a mirar el mundo a través de este visor, ¿no?, de una cámara, me imagino, de su padre, y lo transformó a través de un nuevo mundo que sabía que era a través del software y de los llamados videojuegos y otras muchas más cuestiones. Su creatividad se encauzó a través de estos códigos, digamos, de modernidad, de imagen, sonido. Este legendario cineasta, creo que habituó a nuestro protagonista invitado a crecer entre guiones, entre rodajes, entre una mirada sin duda poética, o en cualquier caso yo no la comprendo, pero de gran creatividad, porque no soy experto en cine, pero creo que le enseñó a crear un mundo, y él lo he seguido, que se formó en el emprendimiento, en la creatividad y es sinceramente en la libertad. Es desde su estructura recia de un hombre que hace realidad todos esos sueños, vinculados a comandos, y ya termino, consiguió hacer, y fíjense lo que estoy señalando, queridos oyentes, escuchantes, un número 1 mundial de un software español, en hispano. Esto es un logro de lo más difícil. Que el mundo entero mirara a España y al mundo de América Latina como una potencia capaz de dictar reglas de juego en videojuegos. Bueno, pues estamos con este personaje que yo admiro profundamente y que además defiende por encima casi de la creatividad el hacerla viable.
el emprendimiento, el entrar en la realidad. Él nos va a guiar por estos campos que a mí, me identifico creo que está entre unas montañas del Cantábrico, del norte de España, y que hunde a su vez en el mar sus pensamientos profundos, pero los eleva a las alturas de los picos de Europa y piensa en el futuro. Repito, perdóneme que me haya alargado, pero para mí es un honor señalar a una de las personas referentes de un mundo, de una industria que llaman cultural, más potente parece ser, según los entendidos, que el cine y la música juntos. Hablo en un Producto Interior Bruto de esa industria. Pues nada, don Gonzo Suárez, bienvenido a Enlace Iberoamericano, y me gustaría Buenas tardes, muchas gracias. De fondo la música que usted se merece, pero en cualquier caso se me ocurre empezar entre esta interfaz que estamos viviendo, con una pregunta singular. ¿Cómo se acercó a usted a la industria del videojuego? ¿Cuál fueron el impulso que tal vez, repito, no sé si era lo que vio de creatividad en su casa, o cuál fue el acercamiento, el approach que hizo que usted eligiera ese campo tan incipiente entonces y tan complejo, me imagino, para un español? ¿Cuál fue la chispa, el motor que inició su acercamiento a esta industria del ocio cultural y digital? Bueno, se puede remontar la cosa bastante lejos. En principio hay que comprender que en la época en que empezó este mundo y mi juventud simultáneamente, que eran los años finales de los 70, 80, principios de 80, había ninguna referencia, iba a decir alguna, muy poca referencia en lo que era el mundo digital para la gente de casa. Eran todo referencias de grandes ordenadores, películas, digamos, de ciencia ficción y una informática bastante incipiente. ¿Eso qué quería decir? Aparte del hecho de que pudiese ser más o menos potente, quería decir que era mágicamente muy sugerente. Yo recuerdo un poco antes, con 9 años, ver la película de Kubrick de 2001. Ahí aparecía una inteligencia artificial que me parece muy interesante porque fue enormemente precursora de lo que estamos viviendo hoy día, que era HAL 9000, ¿no? HAL 9000. HAL 9000, sí, que venían a ser las siglas de IBM con una letra posterior. Bueno, una antena previa, perdón. HAL 9000. Entonces, básicamente es la fascinación por ese fenómeno de que una máquina reprodujese un comportamiento que te despertase empatía o antipatía, da igual, una emoción personal. Me fascinó a nivel de la brujería que se producía ahí. Y cuando comenzaron a surgir ordenadores personales ahí en el 79, 80, 81, esa vocación de 10 años antes me golpeó como diciendo, ahora es posible, ¿no? No sabía qué decía, ni siquiera sabía lo que pasaba. Yo que trabajaba en el cine, tenía 19 años, llevaba 5 años trabajando en el cine, pero claramente deduje que con una máquina que tenías en casa podías generar elementos vivos propios, ¿no? Y yo creo que eso fue la llamada ingenua, la incipiente y desconcertada mirada de un chaval con respecto a una disciplina nueva que ni de lejos se me apuntaba a ser el monstruo que es hoy día, y que ni de lejos el chaval sabía de lo que dónde se estaba metiendo, ¿no? ¿Con qué máquina tuvo esa aproximación? ¿Se acuerda de aquel ordenador? Bueno, la primera que tuve aproximación fue a través de un escaparate con una máquina que tenía un teclado y un monitor. De aquella, lo único que teníamos en contacto eran las máquinas tragaperras las máquinas arcade de los salones de arcade, y no había, y el ver el teclado y el monitor ya fue el primer acercamiento, aunque fuese a través de un escaparate. Y recuerdo además que era un Philips el ordenador. Luego, particularmente, salió una máquina, que eso es un poco la arqueología de la historia de la tecnología, que se llamaba ZX80,
y pues de Sinclair era un inglés que decidió abaratar mucho la producción de máquinas, y en Europa fue el que creó el virus de tener un ordenador personal, ¿no? Lo que se llama personal computer era muy, además, digamos, accesible. Y de hecho tuvo el mercado más monstruoso que pudo tener un ordenador personal en Europa. Entiendo que en Sudamérica o en Hispanoamérica o en Estados Unidos eran distintas plataformas. Y entonces yo adquiría eso, un ZX80, luego ZX81, posteriormente el gran monstruo que fue Spectrum, el llamado Spectrum. Y con eso comencé a indagar en lo que era la brujería de la programación en código máquina aquella, que no había indicios, tenías que consultar a gente que trabajaba en la carrera, era muy, muy raro. Era una especie de ocultismo más que por ignorancia que por voluntad. Y ahí fue el primer ordenador. Yo creo que el primero sería el ZX81, 81, que era un ordenador, para entendernos, 16K, o sea, muy pequeñito. Y ya luego pues el Spectrum fue donde me desarrollé profesionalmente en Opera. Había comentado que usted previamente a esta entrada en el mundo de las máquinas y de los ordenadores y de la programación, parece que había estado algo por el mundo del cine. Si puede y le parece oportuno comentar un poquito lo que supone el talento y creatividad como director de su padre, don Gonzalo Suárez. A ver, cuando tú naces en un entorno... 91 años, ¿no? Su padre a día de hoy. Sí, 91. Bueno, pues está estupendo. Y solo decirle que antes, previamente, quisiera hablarle, si me parece, ya que usted ha hablado de Odisea en el espacio, y ¿se acuerda del el que miraba la luna, Moonwatcher, aquel hombre que inventó la rama? Bueno, en cualquier caso, usted, ese acercamiento al cine y de su padre, ¿puede contarnos un poquito esa historia, si le parece bien? Hombre, también yo puedo contar una historia, no sé si es la historia, porque cuando uno nace en un entorno, pierde la referencia de ese entorno. Quiere decirse, yo tengo una gran admiración por mi padre como profesional, claramente, pero está enormemente pervertida por el hecho de que cuando esa vida te rodea, no tienes cánones de medida, ¿no? Yo me crié, efectivamente, y eso claramente marcó definitivamente no solo la figura de mi padre como referente de cómo abordar las cosas, sino que la mecánica del desarrollo de los rodajes, que de aquella era muy distinto ahora, que era un sistema bastante disciplinario, duro y gremial, fue claramente decisivo a la hora de abordar posteriormente el desarrollo de juegos. Eso lo podemos hablar después, pero fue claramente decisivo. Ese inicio era un inicio, como digo, de ignorancia. Vuelvo a repetir, cuando eres tan joven, las cosas te vienen a ti, tú no vas a ningún sitio porque no sabes dónde vas. Entonces, en ese entorno, el cine era muy atractivo porque era arriesgado, en los rodajes requería iniciativa, ingenio, a la vez es algo que, producido un trabajo, de repente lo veías vivo y parecía que no sabías muy bien cómo se había producido la criatura, que es algo que comparte con el videojuego, ¿no? Ese fenómeno de estar trabajando por una visión, por una imagen, pero cuando aparece la criatura parece que siempre estuvo ahí y que tú simplemente has sido un cómplice de parto. Eso ocurría en el cine. En el cine, con la diferencia que en el cine, pues a lo mejor era un equipo de 45 o 50 personas, que se tardaba pues alrededor de 10 meses. A lo mejor había 1 mes y medio, 2 meses de rodaje, de preproducción, de postproducción, pero era la coordinación orquestal de un montón de gente de forma industrial para producir un producto creativo. Y eso sí que fue definitivo. O sea, el que algo creativo tuviese que contar con una orquesta de gente para poder llevarse a cabo, y que se pudiese hacer, eso sí claramente lo tenía ya el cine, y lo aprendí en los primeros 6 años de trabajar en el cine, claro. Tu padre tuvo películas muy relevantes y ganó algunos, llamémosle, Oscar españoles para nuestra audiencia, ¿no? Sí, Los premios Goya.
¿Te molesta un poco comentarle a nuestra audiencia, que fundamentalmente es no solo iberoamericana, sino también global, un poquito en qué consisten estos Goyas, que relanzan también cultura y que, por supuesto, también... Bueno, los Goya, como te has dicho, vienen a ser un símil, o sea, de hecho, nacen a la imagen y semejanza de los Oscar, que es un premio que otorga la Academia. ¿La Academia qué es? Los profesionales que aglomeran, todos los profesionales del cine español, actores, directores, productores, toda la gente que aglomera el llamado tejido industrial, toda. Gran parte de los profesionales votan a las películas de ese año, haciendo que al final del año haya una gala donde se otorgan los reconocimientos y los premios pues a razón de esas votaciones, ¿no? Y es muy muy parecido a los Oscars. Los Oscars funcionan de una forma muy parecida. Y de hecho yo creo que se crea a imagen y semejanza de los Oscars. Es en esos premios. Mi padre tuvo varias ocasiones pues los máximos galardones de dirección, de película. Últimamente le han dado el de honor. Y a pesar de que mi padre siempre ha sido declaradamente outsider, o sea, fuera del sistema, y ha trabajado muy poco por vamos a decir, identificarse con un estilo español de cine, ¿no? Siempre ha ido, como dicen en España, a su bola. Cosa que es admirable, por cierto. Pues porque para eso, con los años, eso lo ves con los años. Ves que hace falta mucho carácter para hacer ese tipo de actividad. Al principio, vuelvo a repetir, cuando eres pequeño no lo valoras en sí mismo porque no tienes comparativa, ¿no? Luego con los años sí claramente ves que hace falta tener ímpetu, carácter y ideas claras, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Pues estamos con Gonzalo Suárez Girard. Tal vez Girard es un apellido francés. ¿Puedes hablarnos algo? Francés. Mi madre es francesa. ¿De qué zona? Normandía. Ah, Normanda, el norte de ahí, cerca donde el desembarco, quiero decir, cerca de Inglaterra, que obviamente... Bueno, sí, se crió en París, o sea, que yo no sé si decir más parisina. Y luego, aparte, muy joven ya se casó con mi padre y de hecho, difícilmente distinguiría a alguien que es francesa. Pero sí, francesa, y mi familia, por parte de mi madre, es francesa, y de ahí el Girard, vamos. Hay algo que después de esa entrada y con el gran triunfo que supuso, ¿no? Su puesta en escena del videojuego Comandos, pero previamente parece que usted había tenido o había colaborado con otras empresas. Quiero decir, una vez que usted se asomó al mundo del videojuego incipiente, una industria naciente y sobre todo en el ámbito hispano, no estábamos muy cerca de Silicon Valley y demás. En cualquier caso, usted trabajó en Operasoft, o puede contarnos esa aproximación a la primera empresa, porque usted siempre, además de ser un creador de contenidos, digamos, digitales, si me permite que se dice, o como quiera, o de software digital, es usted un gran impulsor e incluso estratega de una empresa y economía de este ámbito de los intangibles, de la cultura digital. Por eso, eso digamos es posterior. Yo creo que es al principio, yo cuando empecé con una empresa llamada Operasoft, que era probablemente, eso sí lo sé y no es reconocido, probablemente una de las empresas tecnológicamente más avanzadas del mundo de aquella época. Otra cosa es que como no había un tejido de comunicación y una industria digamos coordinada, no era obvio el que se pudiese reconocer, pero claramente era la más puntera española y de la más puntera del mundo. ¿Qué pasaba? Que a nivel mercantil o de saber colocar un producto en el mercado, teníamos en España también otra gran productora distribuidora, que era Dynamic, de los hermanos Ruiz. Y ahí, tanto Víctor como los tres hermanos, tenían para mi gusto, muy buen ojo, aparte de un conocimiento, ya comenzaban a tratar el videojuego como un producto. Entonces, lanzaban productos con una capacidad de marketing y de mercado mucho más potente que Opera. Que Opera era un terreno, digamos, más tecnológico, pero ambas dos eran dos empresas punteras y un privilegio enorme, ahora lo sé, entonces no, haber empezado en esa empresa. Me parece que usted empecé vamos a decir, de forma peculiar.
¿Cómo? Porque en principio yo de aquella hacía juegos en casa, pues un poco más, vamos a decir, aficionado, y me dedicaba por entretenimiento, ni siquiera por negocio, de hecho nunca cobré, en desmontar las cabeceras de protección de los juegos. De aquellas venían en cintas los juegos y tenían una cabecera de protección que estaba hecha en código máquina y eran bastante, vamos a decir, correosas de desproteger, y entonces pues me entretenía con eso. En ese momento había un mercadillo que se llama El Rastro en Madrid, muy conocido, donde se vendían juegos de ese tipo. Y a mí, cuando había un juego que era complicado de desproteger, me lo pasaban y yo lo desprotegía. Entonces hubo una empresa que nació, que era Operasoft, correría el año 85, 86, no lo sé, no recuerdo bien, y que retó a que si alguien conseguía desproteger su protección, pues que le invitarían a comer, probablemente que cogerlo, contratarlo. Eso tampoco lo decían, pero estaba tácito. Y entonces, bueno, les protegí la protección, fui para allá todo ufano, creyendo que era un individuo, como le pasa a la juventud, muy, muy dotado. Y bueno, y me cogieron efectivamente y comencé a trabajar. El primer día que comencé a trabajar ahí, hay que decir, claro, es complicado porque no se conocen. Estaba Paco Suárez y Pedro Ruiz, entre otros. También José Antonio Morales. Cuando digo Paco Suárez, que era el creador de La Pulga, o Pedro Ruiz, que si bien no es tan conocido, es probablemente uno de los programadores más importantes del mundo. Sí, usted siempre lo pone como su referente, ¿verdad? Sí, bueno, sí, de hecho lo es claramente. Pero vamos, el caso es que yo llegué allí creyendo que era un programador. Y el primer día me encargaron un par de cosas. Era tal el desconcierto, o tal el desnivel que había entre ellos y yo, que casi estuve a punto de dimitir con franqueza. Pero decidí no ser tan franco y aguantar un poco más, y cuando se diesen cuenta de que el nivel no era el mismo, ya haber aprendido algo. Y entonces aguanté de forma ficticia y farsante mi posición ahí unas semanitas, y efectivamente logré aprender lo suficiente para estar al nivel. Hay que decir que son dos, y bueno, y José Antonio tampoco estaba en la zaga, pero en el caso de Pedro Ruiz es, pues probablemente con John Beltrán de Heredia, que trabajé posteriormente con él, los dos programadores más impresionantes que he conocido a nivel mundial, Y bueno, es una satisfacción saber que ya en aquella época, como gente como John Beltrán Heredia o Pedro Ruiz o Paco Suárez y usted, pues podían competir con los mejores. Pero hay algo claramente que usted señala, que es que con ese enorme liderazgo que podíamos haber tenido en el software nacional, parece ser que no hubo respaldo industrial. ¿O por qué perdimos de alguna manera, que usted lo consiguió elevar casi, como diría el otro, salir a la estratosfera del universo videojuegos con comandos, etcétera, usted y su equipo? No creo que lo perdiésemos. Creo que en general las culturas son hijas o esclavas de la tradición. Y la tradición española es una tradición del lazarillo de Tormes y del bandolero. Quiere decirse, somos enormemente talentosos, creativos, ingeniosos, pero a la vez individualistas y rebeldes, e incluso de alguna manera mezquinos cuando tratamos con el poder. Eso nos hace prácticamente incompatibles con ciertos desarrollos industriales. O sea, el español en sí mismo es un carácter muy peculiar, y eso le hace, a lo largo de los años lo he corroborado, bastante incompatible con el desarrollo internacional. Puede tener puntualmente éxito, porque claro, el talento, un individuo que está criado en esa prerrogativa de individualismo suele desarrollar mucha habilidad, mucho talento, pero claro, la capacidad de coordinarse es casi nula, la capacidad de someterse a una orden de un grupo mayor es absolutamente cero, no puede, y el éxito le da urticaria. Que si estamos en un país donde alguien con éxito lo suele ocultar porque no es bien visto. Entonces, quiero decir, eso da unas ventajas tremendas. Yo me agradezco mucho esa cultura, esa tradición, pero a la vez, a nivel de desarrollarse y perpetuarse como un líder mundial en la industria, pues no, España no va a llegar nunca a eso.
Hay que tener en cuenta, vuelvo a decir, Pedro Ruiz, por ejemplo, es un ejemplo. Pedro Ruiz es una persona que empezó con nosotros en los videojuegos con Operasoft, pero luego le contrataron de una forma colateral en Cecelsa, que viene a ser lo que es a la casa, que es una empresa dependiente del Ministerio del Ejército, para que hiciese de interlocutor con McDonnell Douglas, porque de aquella habían comprado unos aviones, el F-18, que tenía una tecnología muy compleja, y entonces necesitaban alguien que pudiese interpretar el código de ese ordenador para poder solo conversar con los de McDonnell Douglas. Este hombre llegó allí, vio tal acto de digamos abusivo por parte de McDonnell Douglas, con un pacto bilateral que tenía con España de hacerlo dependiente a todo el armamento español, que decidió él solo prácticamente con un colega posteriormente desarrollar todo el software es toda la programación de ese avión llamado F-18, digamos al margen de McDonnell Douglas, y cogió y lo desarrolló completo. De hecho, España y Estados Unidos eran los únicos que tenían probados en combate software del F-18 operativos. Para entendernos, el hacer eso, McDonnell Douglas utiliza 500, 400 personas, tarda un huevo, y lo hace a su... Este lo hizo él solo prácticamente con otro más. Es el espíritu que es muy brillante, es muy eficaz, sale de problemas muy graves, pero no te sirve para perpetuar nada, claro. Yo quisiera resaltar esto porque es parte de nuestros genes culturales, de nuestro ADN cultural en el ámbito iberoamericano, que incluye también al portugués, como no, porque me imagino que lo comprendemos, y creo que detrás de ti hay un gran trasfondo intelectual, o en cualquier caso, de analizar en profundidad las situaciones. Claro, señalar que nuestra mayor carencia en este ADN, repito, ADN de genética, sabe nuestra audiencia, ¿no? El ácido ese desoxirribonucleico, más de mimética que de genética, pero sí. Correcto, los memes. Claro. Disciplinas nacidas hace 200 años, sí. Claro que la memética es muy importante. Lo que pasa es que la palabra meme se ha desprestigiado, como otras muchas, ¿no? Incluido el creador. Pero digo, esos memes, que son los genes culturales, tú señalas con muy, a mi querer, con muchísimo acierto, que tenemos cualidades de gran creatividad, pero que el individualismo, la picaresca y otros nos hacen difícil de coordinar. Tal vez esas estructuras necesitan a veces una vez tú hablaste que en algunos proyectos siempre tiene que haber un gallo o en cualquier caso tiene que haber alguien que dirija, y esas jerarquías creo que debemos de admitirlas, porque conjuntamente, perdóname un poquito el desafío filosófico que estoy intentando trasladar a nuestra audiencia, es mucha creatividad, pero poco espíritu de coordinación, de empresa, de organización. Tal vez podrías explicarnos un poco más desde tu gran experiencia también empresarial con ámbitos tan creativos como son los videojuegos. ¿Por qué el mundo anglo está más coordinado, o en cualquier caso cuál es el elemento diferenciador de su capacidad de emprendimiento, que irá, me imagino, desde sus sistemas de creencias religiosos hasta jurídicos, pasando por ¿Podrías explicar? Porque para nuestro público iberoamericano me costaría explicarlo. Voy a intentar dar una perspectiva, que es la que puedo ver. No sé si será una explicación. En principio, el mundo anglosajón, que se refleja mucho en sus leyes, es un mundo muy volcado en la relación, vamos a decir, en el prestigio, en la relación social y sobre todo en el mercado. O sea, si tú ves las leyes, por ejemplo, anglosajonas, todas están muy referenciadas al valor propietario y de transacción del mercado, lo cual les hace muy eficaces en ese campo, por cierto. Y en nuestro caso venimos de claramente un carácter mucho más humanista.
en contra de lo que la gente pueda dibujar, porque muchas veces hemos sido, vamos a decir, descritos como auténticos salvajes en la Inquisición o en algunas actividades. Eso es más un fenómeno de que no hemos sido grandes divulgadores ni hemos hecho mucho marketing, pero el español es claramente un hijo del humanismo, yo diría que fruto de un desarrollo católico ancestral, ¿no? Teocrático, ¿no? Pero entonces que lo ha sustituido por regímenes de excesiva solidaridad y que no lejos de hacer... por excesivo, yo no creo me cuesta, igual que la picaresca que decías antes, a mí me cuesta entender que sea un defecto el que no andemos en coordinación. Creo que es una característica. ¿Por qué? Porque si uno muchas veces quiere mejorar ese supuesto defecto, lo que va a acabar es acabando con la virtud. O sea, es verdad que tenemos esa característica, es verdad que somos como somos, pero a la vez eso mismo nos procura unos valores que no existen en otro sitio. Quiero decir, entonces no siempre hay que tratarlo como un defecto, que no quiere decir que lo conozcamos y lo atendamos. Que yo creo que un país o una región que no atiende a su capacidad de integrarse mercantilmente se empobrece. El que no respeta el mercado se empobrece. Entonces, si uno no quiere ser pobre frente a otros, pues tiene que atender a ese mercado. Pero en sí mismo no lo trataría como un defecto. De igual manera, el propio fenómeno humanista, hay que entender que, por ejemplo, nosotros todo lo referenciamos al individuo. Los derechos de autor, por ejemplo, están enormemente cargados en nuestra legislatura, en nuestras leyes. Cosa que, si te fijas, el reflejo más cercano es un derecho de propiedad en la anglosajona, ¿no? Entonces, propiedad intelectual, pero propiedad. El propietario es el que, como los romanos, ¿no? El que firmaba las obras era el que las pagaba, no el que la hacía, ¿no? Ese concepto de la Escuela de Salamanca creo que ha marcado de una forma peculiar pues una forma de actuar, que por ejemplo, al ser, digamos, premiados teóricamente en una posteridad, pues somos poco cuidadosos con nuestro premio en vida. Somos pudorosos con la riqueza porque en principio estamos bajo el régimen de la ecuanimidad y la austeridad, ¿no? Entonces, no quiere decir que no seamos ricos, pero lo ocultamos. No queremos el éxito. Correcto, pero digo que dándote la razón por precisar y aclarar un poquito mis ideas también contigo, Gonzo, que en esto me parece que tienes un gran hallazgo, eso que tú llamas, en cierto, creo que lo llamaste oro gris en algunas ocasiones, que es como que el mundo de los intangibles, de la propiedad intelectual que tú hablas, o en cualquier caso de la creatividad y del software, etcétera, pues es un poco el petróleo del siglo XXI, que bueno, el petróleo ya está muy denostado porque hay energías renovables también en base a esa creatividad. Yo creo que también hay grandes retos que antes de pasar la palabra a nuestros corresponsales, tenemos este acercamiento con nuestro invitado. No quisiera dejar en el tintero digital, o en cualquier caso en este programa, cuando hablamos de códigos fuentes y de todo lo que tú has sido, que tienes una experiencia tremenda, como también vicepresidente de la Academia de las Artes y de las Ciencias Interactivas aquí en España, y que me gustaría saber si esto podría acrecentar para el mundo, digamos, iberoamericano también, porque creo que conformamos una enorme comunidad y que debe seguir pautas como las que tú señalas, de más, llamémosle familiar, solidario, como quieras llamarla, que lo entendemos, lo que creo que nos has explicado. Pero yo quisiera hacer más hincapié en esto. Tú señalas que somos varias veces esclavos de esta tradición, esclavos de este ADN, esclavos de nuestros genes culturales, esclavos de nuestros memes iberoamericanos, que son muy similares, como sabes, desde la gastronomía hasta el mundo jurídico. Entonces, me parece muy interesante, no por profundo, sino para espabilar y para aprender que ante otros colectivos, que tú siempre los recuerdas, ante estos retos disruptivos enormemente complejos, como puede ser la inteligencia
artificial ante tu mundo, y sobre todo considerando y mirando ya no solo al anglosajón, que tú también tienes experiencia en el mundo del videojuego chino, ¿no? Ante todo esto que se nos viene encima, este tsunami, y que tú señalas que los intangibles son parte de la clave de la prosperidad, o de, llamémosle, de nuestra abundancia posible para ser solidarios. Cuando te conocí hiciste hincapié que, bueno, no, la pata que fallaba era la pata, digamos, esta de mercado, de emprendedor, de empresarios. Yo que te he seguido, ¿podías explicarnos mejor que, sin perder las virtudes, sumáramos los aciertos como si fuera una, que tú lo hablas también, sandbox, como si fuera un laboratorio de ideas? Yo no sumaría aciertos. Básicamente lo que haría es observar cuál es nuestra naturaleza. La naturaleza hispana, y ahí incluyo todo el cono hispano, sea lo que sea eso. La naturaleza hispana es, sin dudar, me he pasado la vida viajando, para aclararlo, sin dudar ni un pelo, es la referencia o la fuente de creatividad más impresionante que hay a nivel mundial. O sea, el hispano es capaz de una creatividad desbordante, precisa, fascinante, y eso contrasta con otras culturas y otros países en consecuencia. No te digo ya el norte de Europa. Eso claramente. ¿Qué ocurre? Pues ahí si supiésemos, bueno, siempre es un sí. Si mi abuela tuviese ruedas sería una bicicleta, ¿no? Si supiésemos, y no lo hacemos, saber que la fuente de riqueza está en el mercado, trataríamos esa creatividad como un producto. O sea, los videojuegos, por ejemplo, yo me encuentro que la gente hace videojuegos muy, muy bonitos, muy bien hechos, pero que prefieren ser un autor maldito, prefieren ser que haya una referencia personal en el juego, que tratar ese juego como una concesión a la demanda de un mercado, ¿no? En consecuencia, al no tratar el juego como un producto, pues se convierte, mal que nos pese, en el producto de un aficionado. No porque esté peor hecho, sino porque no tiene visos de retorno. Y son productos caros. O sea que si tú de repente vas a gastar gran cantidad de recursos, pero vas a hacer un producto que no es capaz de retornarlos, está abocado indudablemente al fracaso, o desde luego no a la iteración. Entonces, en ese sentido, los anglosajones, el norte de Europa lo ha hecho mucho mejor, pero no tiene ni de lejos el potencial que tiene el mundo hispano. Y ahí incluyo claramente todo lo que es Hispanoamérica, todo. O sea, he estado en Uruguay, Colombia, he estado en Argentina, o sea, y claro, y el pasado mismo aquí, hay un potencial tremendo. Luego hay una sensación sumisa de aunque sea revanchista vamos a decir, la gran industria norteamericana, que no está en absoluto justificada. O sea, el videojuego es una cosa que tiene tremendamente bueno, es que si tú haces con poco, entendamos, con pocos recursos, un juego bien construido, ese juego flota como si fuese un globo en una pecera. Ese globo, y cuando digo flota en el mercado, flota en la visibilidad y flota en tener un éxito apabullante. Porque es un mercado enormemente agradecido con la originalidad y la creatividad. Enormemente agradecido. A diferencia de otros mercados, Claro, el talento es dinero, dicen, the talent is money, y entonces aquí tal vez eso era, deberíamos, incorporando a este ámbito de gran creación de prosperidad que es relanzar el talento, tal vez hacer algo de autocrítica, porque creo que los individuos nos solemos autoengañar más fácil casi que nos engañen. Entonces tal vez cuando tú hablas de la cultura hispana, yo creo que hay un concepto de lo hispano a lo iberoamericano o iberofonía. ¿En qué sentido? Hay dos lenguas que tú, que has nacido en Barcelona, eres de madre francesa y de padre asturiano, me imagino, sí.
conoces nuestra diversidad y probablemente hoy se puede aprender más fácil el brasileiro que el gallego en el sentido operativo, porque es una lengua fácilmente transponible. Hoy cualquiera puede, sabiendo español, leer perfectamente un diario en portugués y el 10 o el 12 o el 15% de las palabras que no entiende en el contexto las entiende. Y con un poquito ellos nos entienden mejor a nosotros porque no son, digamos, sus fonemas, sus sonidos son distintos a veces que sus grafemas, que lo que escriben. Pero en cualquier caso, no se puede entender Sudamérica, y perdóname que haga otra discreción, sin Brasil, son 17 Españas, son 216 millones de personas, más todo lo que representa lo lusófono en África, países grandes, y en Portugal y en Europa. Por tanto, creo que eso que tú llamas yo soy hispanohablante, intento ser algo lusoparlante, pero en cualquier caso, lo hispano, que es lo que más... Bueno, yo incluiría tranquilamente a los lusoparlantes, creo. Correcto. que es un poco un resumen, a lo mejor poco justo, meter hispanohablantes, pero y de hecho lo de parlante me resulta casi indiferente. Estoy intentando aludir a una forma de ser y de actuar que es mucho más semejante que distante a otros pueblos, con todo el respeto para ellos. Correcto, somos muy creativos y tal vez por eso no nos lo pagan lo suficiente, no nos lo agradecen. También tenemos muchas jerarquías derivadas. ¿Pero quién va a agradecerlo? Yo esa parte no la entiendo. ¿Quién va a agradecerlo? No me refiero al mercado, que tú lo que dices, y yo me he explicado mal, que no estamos detrás de los mercados, porque estamos muy habituados a jerarquías, tal vez. Digo, tenemos que tener algún fallo cultural grave cuando nuestros 600 millones de habitantes, 300 o 400 viven bajo el umbral de la pobreza, y hemos pasado de tener una izquierda posible pues a tener revoluciones incesantes, etcétera. Yo mismo intento comprender, y por eso desde Enlace Iberoamericano digo que algo debe de fallar cuanto nuestra gente culturalmente cercana, que va desde, como tú dices, desde un colombiano hasta un paraguayo, hombre, sus países tienen gravísimos problemas. Hemos perdido el tren de la historia hace casi desde el industrialismo para acá, y eso sí, hemos sido, pues igual que los chinos, un gigante dormido o un coloso que duerme la siesta, que digo yo, ¿no? Pues creo que... No somos igual que los chinos, no. No, digo que somos un gigante... Tiene una cosa muy buena que yo no he dicho tenemos. que seamos iguales de los chinos, querido Gonzo. He dicho que estamos adormilados en la época industrialista, igual que ellos lo perdieron. Ahora lo que digo, ¿podremos despertar? Claro que no somos como los chinos, gracias a Dios, hombre. No diga eso, O sea, los chinos tienen una cosa muy buena, muy buena. Los chinos son pacientes. ¿Qué decirse? Los chinos no les interesa, cuando hablas de que van a invadir Taiwán o no invadir Taiwán, los chinos... hay una cosa que no se entiende en Occidente. Los chinos tienen una condescendencia con Occidente porque entienden que Occidente pues tiene 4.000 años, 5.000 si quieres rascar, y ellos tienen documentados 8.000 y pico. Entonces, no digo que sea cierto, de hecho yo no compraría esa narrativa, compraría otras, pero esa sensación la tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen esa perspectiva, es muy curioso, porque lo que acabas de decir, por ejemplo, no lo comprarían nunca. Ellos dicen, nosotros hemos sido la potencia mundial, ahora podemos estar en una situación o en otra, pero seremos la potencia mundial. Hay una paciencia, una sensación, digamos, de languidez, de falta de urgencia, que a mí sí me parece interesante en cuanto a perspectiva. El mundo hispano ha sido, vamos, el padre, eso es una cosa que es difícil de rebatir, pero curiosamente cuando uno no ha leído mucho es posible que lo rebata, pero es prácticamente el padre del humanismo cultural del mundo occidental, por lo menos, con la Escuela de Salamanca. Quiero decir, es el que marcó, más allá de los alemanes, marcó las prerrogativas de cómo poder vivir sin las teocracias. Porque claro, había un proceso, digamos, justamente muy arraigado. Con eso, que me voy remontando tan lejos, lo que quiero decir es que es fácil que a partir de ahí somos abstractos, mágicos, y eso nos hace poco dados a calcular en términos sociales.
Por eso en general es un caos. O sea, por ejemplo, ¿por qué son pícaros como la madre nos parió? Cuando de repente se genera una figura que para mí es tremendamente dañina, como es el político profesional, que es una figura de una persona que su vida es el ser político, claro, el hispano o lusitano tal, pues tiende al ingenio, y el ingenio tiende al oportunismo, al cortoplacismo, pues es lógico que andemos como andamos. Yo no veo mucho ahí. Querido Gonzo, vamos a pasar las preguntas a nuestros corresponsales, porque efectivamente, como tú, yo estoy también a la búsqueda de completar las virtudes que tenemos y hacer posible... No, perdona, antes de eso, yo las virtudes no sé las que tenemos. Lo que sé es que actor pasado no nacería en ningún otro sitio, ni aprendería otra lengua. Hasta todo pasado me siento de un privilegiado de poder haber disfrutado de esta lengua, de esta tradición y de estos lugares. Vamos, que no sé si será por un profesionalismo español. Permítame que saque un poquito el colmillo de comando. Sí, pero en Barcelona 2 millones de personas se presentaban hacia el independentismo, etcétera. Quiero decirte que creo que nos falta un poquito para ser tan buenos como tú quieres que seamos, y por eso vamos a mirar a Bruselas, que también estamos inmersos en un guirigay cultural de 27 países con 24 lenguas, y estamos viendo que se está transformando. Yo creo que hacia la sensatez también Europa, porque se da cuenta que con buenas intenciones y mucho estado de bienestar hay que mantenerlo. Y hay una pregunta de María José González Carvajal y luego de otros corresponsales, porque ya estamos en el turno, perdóname Gonzalo, y estaba encantadísimo de seguir conversando contigo, pero creo que María José nos puede exponer algo de lo que nos debes de contestar con respecto, repito, a la Unión Europea. Luego habrá otros corresponsales de México, de Colombia y demás. Adelante, María José, creo que está usted en Bruselas y pasamos a esa pregunta que seguro que es sustanciosa a nuestro Gonzo, querido. Hola, un saludo para todos, muy afectuoso, y me gustaría preguntar a nuestro invitado de hoy, desde el corazón de la Unión Europea, desde Bruselas, donde me encuentro trabajando, en su opinión, ¿qué es lo que las empresas de videojuegos demandan de las administraciones públicas, en particular de la Unión Europea, que intenta crear mercados únicos efectivos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito digital, pues se habla de un mercado único digital? Si cree que se debería ahondar más en este mercado libre de barreras, de trabas, de impuestos, y liberalizar más el sector, o si cree que la mejor manera de ayudar es la financiación, ya sea pública o público-privada, o ninguna de estas dos, y las empresas de videojuegos pueden por sí mismas competir con otros mercados mundiales, como puede ser el de Estados Unidos o el de China. Y bueno, ¿y qué opina también de la posibilidad de que se unan todas estas empresas del mercado español, portugués y de toda Latinoamérica? Muchas gracias y a la espera de su amable respuesta. Un abrazo para todos. Bueno, creo que quiere decir que haya instituciones que nos unan. Pero bueno, sí, no, si entiendo. Ahora entramos en Mercosur, que entramos ahora en Unión Europea, Mercosur. Con Bruselas he tenido varias veces interacción para justamente hacer algo parecido. El tema ahí es que que es un genérico con Bruselas. Bruselas aglomera es una especie de conjunto de naciones poliédricas, en todo el sentido de que cada una es de su padre y su madre. Entonces, cuando hemos intentado coordinarlo, es más una voluntad que se hace desde el coordinador, como es Bruselas, que desde los coordinados. Los coordinados no han puesto mucha voluntad en ser coordinados. Eso por un lado, lo cual a mí me parece un error,
porque cuando hablamos de China, no hablamos de un número de productoras, hablamos de una cosa solo se acerca equiparable a toda Europa junta, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos le pasa 3/4 parte de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la única manera que tenemos de poder jugar en las mismas ligas en esos términos es lógicamente como Unión Europea. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, dada la experiencia que tengo ya con ese tema, porque sí he estado varias veces en Bruselas para intentar, por ejemplo, coordinar una academia conjunta europea o coordinar las políticas conjuntas del desarrollo de la industria, lo que nos hemos encontrado en general es que locativamente cada una de las asociaciones no estaba muy dispuesta en la coordinación, ¿no?, conjunta. Y eso, bueno, porque somos muy heterogéneos, somos muy distintos, la alemana, la italiana, la española. Es un tema complejo. En cuanto a si la administración debe hacer esfuerzos financieros con respecto al videojuego, yo diría que no. El videojuego es capaz de mantenerse, y de hecho ha hecho toda su vida, de forma autosuficiente. Lo que sí es importante que la administración haga es probablemente dar, vamos a decir, apoyos más en el orden de construir lo que es el tejido industrial, que es decirse, la formación de los representantes, que no siempre están, de cada una de las industrias, una patronal, una sindical, una academia, figuras que son fundamentales. Ahí sí debe estar las administraciones fortaleciendo ese tejido para que tengan una coexistencia. Eso por un lado, claramente. Y por otro lado, sí pueden hacer apoyos puntuales a ciertas facetas que sean complejas. Por ejemplo, las startups de videojuegos, si bien no creo que deban ser financiadas para producir, sí pueden ser financiadas para comercializar. Porque sí se puede hacer conjuntamente esfuerzos mucho mayores, teniendo en cuenta que es una empresa muy peculiar donde haces un producto para 57 países. O sea, normalmente si tú tienes una startup vas a empezar locativamente y luego expandirse. En el caso del videojuego no. Tú naces y ya en la que naces o vendes en X países, no, es de 57, pueden ser más o menos, o vendes en X países un mínimo, o en general ese producto no tiene funcionamiento. Y ahí sí creo que debería haber una actividad, vamos a decir, de coordinación y ayuda. Pues muchas gracias, y vamos a dar un salto a ese gigante que es Brasil, que también es otro gigante que lo querían derivar hacia los G7, G5, no se sabe cuántos puntos G tiene ya en la geopolítica, pero en cualquier caso el mundo de la iberofonía, que incluye al portugués y al español, o en cualquier caso a los lusoparlantes y los hispanohablantes, está representado aquí por nuestro editor Gilson Danta Carmini. Salga usted aquí al ring dialéctico y nos comenta cómo está, igual que la magnífica música, que es otro enorme creador musical, como bien señala Gonzo, que si nos uniéramos, ya Bad Bunny ha conseguido superar en los Grammy a todo el mundo anglo este año pasado, y reivindicando sus raíces borucuas, puertorriqueñas. ¡Qué maravilla! Pues ahora desde Brasil, dígame, don Gilson, a este hombre Gonzo que tiene toda la experiencia en el mundo de los intangibles, ¿qué opina y qué podíamos aprender y que nuestra audiencia escuchara de Gonzalo Suárez para el bien de nuestros pueblos hermanos? Bueno, muchas gracias, Javier. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Mercosur y del programa Enlace Iberoamericano, y en especial a nuestro invitado, ¿no?, nuestro querido Gonzalo Suárez. Gracias. Un abrazo para ti. Y estoy acá escuchando y fascinado, ¿no?, porque realmente yo vengo de una época no quizá tan antigua como la tuya, pero vengo luego enseguida con la época del Clipper, de un montón de programaciones en DOS, en VBasic y todo más. Y la pregunta que yo quería te hacer es exactamente eso. ¿Qué tipo de programación en esa época se usaba
usaba y que se fue migrando y hasta el momento actual. ¿Será que usted nos puede hacer una escala de cómo era en los años 70, 80, después en 88, por ejemplo, vino otras programaciones? ¿Cómo fue eso de ahí para ustedes, el cambio continuo en la área de software en programación, y qué usaron ustedes para hacer los videojuegos de la época? Muchas gracias. Sí. Hombre, una pregunta, sí, yo encantado, pero es una pregunta que igual me despisto y soy demasiado detallista. Quiero decir, ¿no? Cuando se empezó, las CPUs, o sea, que era el corazón del ordenador, eran, digamos, flojitas, débiles, ¿no? Entonces eso te obligaba indefectiblemente a trabajar en código máquina. El código máquina es algo parecido al ensamblador que vino después, con la diferencia de que el ensamblador era una forma, digamos, resumida del código máquina. Es un código binario, no binario, ¿no? Que ustedes hablan código máquina, ¿no? Sí, bueno, binario y hexadecimal. Se representaban tanto hexadecimal como binario, que son los dos códigos que la máquina, digamos, está muy familiarizada con él. No voy a explicar por qué, pero vamos, todo lo que es potencia de 2 lo maneja muy bien. En cambio, nosotros somos decimales por el tema de las manos, de los dedos. Y claro, el código decimal humano no es el más cómodo para trabajar con máquinas que son, digamos, binarias. Entonces se utilizaba o binario o hexadecimal. No puedo, es mi vanidad. El álgebra de Boole, ese señor descubrió que con señal y no señal, o sea, con unos y ceros, podíamos decir todo. Eso es el código binario basado en el álgebra de Boole. No sé si me lo expliqué, pero nuestra audiencia, usted tal vez como conoce también los árboles, yo que soy de letras, podría decirle que me apasiona ese código binario. O sea, que con una señal y no 1 y 0, y por eso lo aprovechan los ordenadores, se puede decir todo. Más o menos venimos a hablar así, ¿verdad? Cuando habla de código binario, y luego, perdóneme que haya interrumpido, ¿no es así, Gonzo? Que más o menos... Bueno, sí, pero aún así, eso claramente es así. Lo que ocurre es que dentro de eso hay dos tradiciones. Una es, digamos, la binaria, que lo utilizan sobre todo los orientales, con el ábaco, y que, por cierto, claro, desarrollan su facilidad, su potencia en matemática es igual que la India, es brutal. Y luego está, vamos a decir, la rama porque todo empieza con el comercio, ¿no? O sea, el primer lenguaje se conoce con la necesidad mercantil y echar cuentas. Entonces, hay dos tradiciones, o hay más tradiciones, pero fundamentalmente la del ábaco y la de las manos. Nosotros hemos cogido la de las manos, ¿sabe Dios por qué? Y entonces la de las manos, si bien todo se puede decir en binario, cuando tienes que traducirlo a binario, digamos, tiene ciertas dificultades. El binario es endémicamente mucho más poderoso, porque es más simple, es más eficiente. Pero una vez que has aprendido todas las matemáticas con decimales, pues lo entiendo yo que la audiencia es de decimal, pues es complejo hacer esa traducción, básicamente. Entonces, esas máquinas eran tan flojitas en sí mismas que tenías que trabajar en su lenguaje. Y su lenguaje era el código máquina, que efectivamente era binario y hexadecimal. Luego, eso se tradujo en lo que se llama lenguaje ensamblador, que era una traducción, digamos, simplificada de ese código máquina, pero acababa siendo código máquina. Luego vino el bendito, bueno, ya estaban, digamos, había otros lenguajes que eran de alto nivel, se llaman de alto nivel, pero solo funcionaba en máquinas grandes y en máquinas además que tuviesen tiempo para procesar. El videojuego requería una reacción del usuario muy rápida. Entonces nosotros, para entendernos, nosotros trabajábamos prácticamente a lo que era cada barrido de monitor. Los monitores tenían un barrido antes, como las televisiones, que iban barriendo 600, no recuerdo cuántas, 724 líneas, bueno, un número de líneas, hacía un barrido, un diodo, y entonces nosotros cogíamos y teníamos que controlar en qué momento del diodo tenías que ir a pintar o no pintar, por ejemplo, ¿no? Y para esa velocidad necesitábamos hacerlo en código máquina. Luego vino un lenguaje que fue maravilloso, de hecho no vino luego, pero se adaptó por velocidad, que era el C, el lenguaje C, que luego hizo una estructura particular de ese C y lo convirtió en lo que se llama el C++, que era esa cosa que llaman orientado a objetos, que es solo una nomenclatura. Y entonces comenzó a haber todo el desarrollo de lo que se llama el lenguaje orientado a objetos, que básicamente era una forma, digamos, un protocolo para hacer pequeñas
funcionalidades en paquetitos, y esos paquetitos se comunicaban entre ellos y podías hacer estructuras más grandes, ¿no? Pero eso en el videojuego tardó en llegar porque el videojuego requería de mucha intensidad. ¿Qué quiere decir intensidad? Que nosotros trabajamos a nivel de reflejo del ser humano. Entonces, si por ejemplo había un arcade o un juego que requería poner en tesitura al reflejo del jugador, tenías que ir a fracciones de segundo, ¿no? Entonces, hasta que los lenguajes no pudieron llegar a esas velocidades, para entendernos, comandos, que es en el 97, ya habían pasado cerca de 13 o 14 años, en el 97 comenzamos a poner código C en el juego. Comenzamos. El resto era ensamblador. Con eso quiero decir, y es el 97, que ya se programaba sobradamente en orientado a objetos y en lenguajes de alto nivel. Ya luego, sobre el 2005, 2006, 2007, ya se desarrollaba prácticamente todo en C, no en C++, o en una parte en C++, y a día de hoy casi todo es C++, aunque el Python está cogiendo mucha fuerza, o el C#, porque hay dos entornos de videojuegos, se llaman Unity y Unreal, que lo utilizan, y además lo recomiendo que lo utilice la gente. Es un facilitador de producción que creo que es muy bueno, y trabajan pues en Python o en C#, que se llama, es una simplificación del C, o en Java, también creo que Unity, o en C a secas, en el caso de Unreal, ¿no? No sé si te contestas, que temo ser muy técnico. Bueno, por completar a nuestro director, que creo que has hecho un recorrido y un esfuerzo de síntesis maravilloso, y que algunos especialistas te reconocerán, y yo también. Pero claro, ahora vamos hacia un vacío, y ya voy a pasar que se prepare la pregunta, probablemente doña Elizabeth o Roberto desde México. El salto hacia la inteligencia artificial, ¿qué supone esto que tú vislumbras? Y como gran conocedor del tema, claro, ahora todos estos lenguajes de programación, parece ser que nuestro director incluso está asombrado, que es un hombre que no solo es periodista, sino que sabe bastante de informática, es un poco un director de orquesta. ¿Qué opinas tú de este salto que hay ahí delante? Yo me río por el salto, porque parece, primero el salto es algo que tomas tú en iniciativa, ¿no? Eso está muy bien, porque creer que nosotros hemos iniciado el fenómeno me parece todo un alarde, creo que ingenuo. Que de repente nos hemos encontrado de morros con que un durmiente, un gigante dormido, de la IA, por ejemplo, desde el 97 no había avanzado mucho, hasta el 2013. Es una tecnología muy sugerente, era muy potente, ya en los 60 se hablaba de inteligencia artificial, hablé yo en el 69 de la película de Kubrick, pero vamos, hay grandes referentes en la literatura, además precursores y proféticos, ¿no? Pero de repente en el 97 hay un parón y se ve que no se puede desarrollar más el deep learning, más allá de especializarse en jugar al ajedrez, al Go y cosas de esas. Es curioso, que la gente no lo sabe, pero fruto de una película que se llama Contacto, no sé de cuándo es, el 2014, puede ser, 2013, 2014. Una película se llama Contacto. Un grupo de becarios de Google se les ocurre la idea, en la película hay unos extraterrestres que intentan comunicarse con unas manchas de tinta y tal, se les ocurre la idea de los Transformers. Y entonces, con eso, despiertan un gigante dormido, un titán diría yo, no un gigante, un titán dormido, y entonces el ser humano no salta. El ser humano se encuentra como en este momento en el hombro de ese gigante, saltando a los pasos del gigante, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación enormemente peculiar. Creo que privilegiada en cuanto a ver momentos y revoluciones. Hemos vivido 3 revoluciones que son muy, muy acentuadas, y esta de aquí es monstruosa. Tú te refieres, perdóname, a la revolución agrícola, ¿no? La del neolítico, la revolución industrial y la digital. No, digo que hemos vivido nosotros. Ah, nosotros, ya. Creí que era como especie. No, dime las nuestras. No, yo no me he enterado, que soy de letras. Bueno, pues nosotros hemos vivido, para mí, hemos una interpretación particular y no creo que sea muy general. Hemos vivido lo que la gente llama el mundo digital.
El mundo digital es cuando de repente, si la imprenta fue una revolución cultural, el mundo digital es cuando ya la reproducción no significa nada. Cuando ya lo que significa solamente es el foco de la idea, porque va a ser reproducida sin pérdida ninguna tantas veces como haga falta. Eso de repente le va a dar un soporte único. Para mí, de hecho, claro, es la guerra entre el mundo literario, el mundo del cine, la música. En el 97 se reúnen con nosotros y nos dicen, no, nos reunimos nosotros con ellos, porque nosotros de aquella sufríamos entre paréntesis, en el mercado de lo llamada piratería. Entonces fuimos a avisarles a ellos de que iban a sufrir lo mismo. Ellos escépticamente creyeron que nunca llegaría el momento en que ni el cine ni la música y los formatos de alto calibre, digamos, de contenido fuesen a sufrir esa cosa llamada piratería. 10 años después estaba reunido con presidentes del gobierno incluidos para ver cómo podían afrontar el supuesto daño que producía ese fenómeno. Quiero decir con eso que el mundo digital creó una revolución silenciosa pero muy acentuada. Y luego ese creó el mundo de las comunicaciones, que ahora lo tenemos como asumido. Pero el hecho de que de repente ese mundo digital se expandiese a nivel de transporte, de que yo ahora mismo estemos hablando. O sea, tú coges hace 30, no sé cuántos años, pon en el 70 y algo, porque ya pasan tantos años que me mareo. Y le dices que estamos ahora aquí hablando una charla informal, con toda soltura, con una persona en Brasil, otra persona en, no sé, Paraguay, otra persona en España, otra persona, ¿sabes?, en Bruselas. Es totalmente inconcebible. De hecho, sería más fácil concebir cualquier alarde mágico o místico que ese, ¿no? Y con lo que conlleva eso, ¿no? Eso es monstruoso. O sea, que yo puedo hacer una conferencia con una persona en Brasil o en Japón. Puedo trabajar simultáneamente con gran cantidad de información simultáneamente. Eso ha hecho que cambiemos como especie de una forma clara. Y ahora llega otra cosa que es un trasvase, que es muy inquietante, y voy a explicar por qué. Porque ahora tenemos un soporte que no solo almacena información, sino que almacena lógica y almacena cultura. Y la experiencia dice que el ser humano es perezoso y que cuando, no digo una generación, pero cuando generación tras generación se encuentran con un sitio donde dejar las cosas ya no las transportan en la mochila. Y si hemos estado inquietos porque el bagaje cultural se conserve y se conserve lo más legítimo posible, es complejo que se vaya a conservar muy bien con esto llamado IAS, por ejemplo. Y con esto que ha venido este año 2026 que se llaman agentes, que no, vuelvo a decir que la gente es la gente, ¿no? La gente entiende que es una palabra más y no lo es. Que son agentes autónomos, que son capaces de moverse con una gran soltura, una gran eficiencia en un universo que hemos creado que no está dentro del mundo tangible y que no es prácticamente dependiente del mundo tangible, salvando su energía. Con lo cual está quedando prácticamente solamente en manos de lo tangible la energía. Querido Gonzo, tú que tienes un papá bendito de 91 años y él que conoció el celuloide para poder visualizar esas películas, ¿no? Bueno, conocimos todo, entonces se fumaba en los cines. Sí. Ese celuloide que cambió de soporte a, por supuesto, al igual que ocurrió con la música, el celuloide y el vinilo, que luego se transformaron en cassette y en CDs, etcétera. Yo creo que también me asombra mucho, como tú señalas con muy buen criterio, esta especie de disrupción del soporte también, ¿no? Que hemos pasado a Spotify en vez de al vinilo, aunque ahora parece que hay un revival del vinilo, ¿no? Por singularidades de esa cercanía que tú hablas. Pero en cualquier caso, ¿no te parece también mágico, insospechado, la capacidad de almacenamiento que tú hablabas de no sé cuántas K, 12K o tal, la enorme velocidad, exponencial velocidad que lleva estas tecnologías, que del vinilo y del celuloide han pasado a que hoy de
desde tu mano en cualquier casi lugar puedas ver toda este almacenamiento en definitiva, de información y conocimiento. ¿Qué podías decir de ese soporte? Porque tú lo viviste con tu padre, ¿no? El vinilo. Sí, ¿Qué puedes decir de esta historia del soporte, no? Yo recuerdo la llegada del vídeo que era en cinta, era una cinta reenrollada. Yo recuerdo la llegada de un vídeo que se podía grabar. Cuando de aquella estaba el Super 8, el 16, que eran formatos más caseros, y luego estaba el 35, que era el formato profesional. 35 era el tamaño de la película, del impacto de película del nitrato de plata, en un plástico, son un soporte plástico. De hecho, 35 siguen siendo las dimensiones de las máquinas de fotos y de vídeo caseras. Lo único que ahora tienen píxeles, tienen sensores de píxel en vez de película, y tienen 35 por esa razón, ¿no? Pues el caso es que de aquella solo estaba el 35, el 16 y el 8 milímetros, y salió un vídeo, y yo recuerdo trajeron un vídeo y era, sí, bueno, como todo, mágico, fascinante, y no entendías cómo en tiempo real podías ver una imagen que estabas grabando y además la podías guardar. Claro, la imagen tiene una calidad que ahora mismo es insoportable, pero en aquel momento era totalmente mágico, totalmente. Pero de hecho es que todo es mágico, o sea, mágico. Entendiendo por mágico, no una especie de fascinación no causal. Mágico en el sentido de que toda la fenomenología, incluso la que crea el ser humano, es trascendente al ser humano. Entonces, cuando me encuentro que decimos que nosotros somos creados, a mí se me hace un poco bola en el cerebro. Creo que nosotros nos encontramos con esas tecnologías y de hecho, cuando hablamos antes del código máquina o cualquier programación, cuando tú programabas, no dejaba de ser un ritual brujo, como Newton, que era alquimista, por cierto. Newton apenas dedicó no sé cuántos libretos, creo, pero pocos, un 10% a la física. Él era alquimista. Pues como alquimista te fascina el fenómeno, a pesar de haberlo tocado en sus tripas más profundas, o por eso mismo, el fenómeno de cómo haciendo una especie de rituales recurrentes se crean criaturas totalmente nuevas que además parece que siempre existieron, ¿no? Y eso me pasa a mí con la IA. La IA me fascina el que no nos asombremos. A mí lo que más me asombra es que el ser humano nos asombre. Está hablando ahora con su móvil, le está consultando temas de cierta profundidad, sea sus inversiones en bolsa, sea cómo arrancar una iniciativa empresarial, sea cómo formatear un documento, y ella te contesta con toda soltura, y aún así hemos perdido la sorpresa. Y sé cómo está hecha la IA. Te aseguro que tengo un conocimiento profuso de esa cosa llamada IA. Y aún así, creo que es ingenuo creer que es el efecto lógico, causa-efecto de una mecánica muy obvia, Para mí creo que es mágico, y el resultado va a ser mágico. Y cuando digo mágico no me refiero especialmente esperanzador. Hay elementos inquietantes, quiere decirse. Ahora mismo las IAs tienen una capacidad autónoma muy alta y están cogiendo una capacidad de autonomía muy alta. Eso significa que la última Anthropic, Mythos, por ejemplo, que se entiende que es una campaña de marketing, pero no creo que lo sea, porque lo ha compartido con 40 empresas. Mythos hace un mes es la primera ocasión donde la IA se escapa de su corralito de pruebas y le escribe alardeando de su fuga a su ingeniero, ¿no? Eso ya nos dice algo de cuál es la tendencia, vamos a decir, de autonomía que van cogiendo estas entidades, Pues antes de pasarle la palabra a nuestro Hernán Sabater, que tenemos todavía, ya vamos finalizando el sprint, a Roberto desde México y a Elizabeth desde Colombia, la capital de la salsa, Cali, se me ocurre comentarte, este ecosistema quiero decir, que tú señalas muy bien en tus manifestaciones, el ecosistema digital, y como tú has sido
bueno, cercano a la vicepresidencia, o ha sido vicepresidente, pero a la Academia de las Artes y de las Ciencias. Fíjate tú, qué bonito, artes y ciencias conjugadas, ¿no? Aquí, que casi es el sueño de cualquier idealista, ¿no? A las artes y de las ciencias interactivas. ¿Cómo ves tú que tendemos puentes, no se me vaya a olvidar, entre este mundo España, Europa, Portugal y el mundo, llamémosle, del iberoamericanismo, de la iberofonía? ¿Ves tú o señalas tú que puede haber instituciones que cooperen, que hagan red con el mundo de allá, que, repito, somos 900 millones de personas? ¿Cómo ves esa interacción de estas instituciones que creo que ante estas nuevas tecnologías que permiten tener programas como este y contigo como Gonzo, que nos atiende tan maravillosamente? ¿Cómo ves tú que tendemos los puentes a nivel institucional o de sociedad civil, estos puentes de la iberofonía, que creo que es una base cultural que tú señalabas como humanismo? Yo es que en ese sentido me siento un poco escéptico. Vamos a ver, yo no creo en los puentes. ¿Por qué no creo en los puentes? Porque ya estamos unidos. O sea, cuando de repente quieres plantar un puente con tu hermano, hay algo que falla en la nomenclatura. Quiere decir, da igual que nos llevemos bien, mal o peor, da igual, es tu hermano. O sea, ¿qué quiere decir tu hermano? Significa básicamente que hemos mamado la misma forma de estructuralmente, o muy parecida, tampoco la misma, de pensar, de hablar, de expresarnos. Bueno, sí, tienes toda la razón, como siempre, como rebelde que eres dialéctico, pero yo digo que, hombre, hay hermanos que necesitan al menos un componedor, porque hemos estado un poquito de espaldas y ahora estas tecnologías nos permiten retomar la vieja fraternidad, o en cualquier caso algunos estaban muy interesados que estuviéramos enfadados y divididos, porque si los hermanos se separan, los de afuera los destruyen. En cualquier caso, tienes razón. ¿Qué te parece desde tu visión maravillosa que recuperes ese ánimo y que conformemos, o tú, reto a tu Academia de Artes y Ciencias Interactivas en este mundo, a que podríamos generar células, o vosotros, quiero decir, yo desde mi humilde esta portavocía, podríamos crear un gran mundo de este que representa a nivel Españita, y más teniendo en cuenta que el 1 de mayo entra en vigor el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Podríamos ser ese pivote de ese reencuentro de algo que tú señalas como que el futuro es de los intangibles. ¿Podríamos forzar eso, o crees que estamos un poco divididos desde dentro? ¿Qué opinas de eso? No, o sea, yo no creo que estemos divididos, vuelvo a repetir, creo que estamos unidos, no es que estemos unidos, somos la misma cosa. Yo es que de hecho no creo que estemos unidos, creo que somos la misma cosa. En todo, cuando viajas ves claramente que con todo el respeto, hay formas y culturas distintas, pero no son esas. O sea, tú vas a Oriente y tienes culturas distintas y ves la diferencia. Tú vas con el mundo anglosajón y ves las diferencias. Con el mundo, como decías tú, lusoparlante o hispanohablante, somos la misma cosa. O sea, somos directamente. Entonces, a partir de ahí, el tema más radica porque somos la misma cosa, pero dentro de nuestra propia endémica condición, somos poco dados, otra vez repito, a la coordinación, como al principio de la conversación. Bueno, puedo contar una anécdota. Yo creo que fue en el 2011, 2012, estaba Cindy, ministra de Cultura, me pidió que negociara una cosa que tenía que negociar en el Senado y tal, y aproveché la ocasión con gente muy amiga, como era Miguel Bosé, Alejandro Sanz, gente muy potente en el mundo de la música, en el mundo de la literatura, en el mundo del cine. Amenábar estaba también, estábamos ahí. Intenté coordinar un movimiento, pero hablo solo a nivel español, o sea, a nivel de la península, un movimiento para, digamos, afrontar lo que de aquella yo decía que iba a ser el aterrizaje de los grandes buitres, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de la llegada de un foráneo que cogiese recursos, ¿no? Yo ya hablaba de aquella de Netflix, pero me quedé corto, HBO, Amazon. Quiere decir, sabía que iban a llegar, de aquella no existían. Y dije, la única manera que tenemos es crear una gran plataforma digital hispana, o llámalo como quieras, peninsular, ibérica. Y lo hicimos y creamos, y había toda una coordinación.
en el último momento, y teníamos el dinero y todo para hacerlo, en el último momento, curiosamente, falló la configuración de, vamos a decir, de quién dirigía eso. Y no hubo manera. Quiero decir con eso, indudablemente se puede hacer, se debe hacer, y no se debe hacer como unir piezas separadas, se debe hacer simplemente como reconocimiento de un hecho que es patente y absolutamente claro, que es que ya somos la misma cosa, o las distinciones son mínimas con respecto a otros entornos. Y desde ese punto de vista, pues se podrán hacer más cosas. Quiero decir, pero hay que percibir eso de una forma clara y definida. Ahí, por ejemplo, sin que sea el cono sur, en México, últimamente, todo el tema de que si España fue conquistadora o no conquistadora, no se comprende, no se conoce la historia, pero no se conoce la historia en absoluto. O sea, el arraigo cultural de 200 y pico años de hispanidad están en el propio, decías tú, en el ADN, si quieres, genético memético, ¿no? Y eso, pues, de ahí para abajo, todo el cono sur. Qué honor tenerte. Qué honor oírte a ti, que tienes pareja de Paraguay, que tienes un conocimiento exhaustivo. Qué honor, sinceramente. Eres un lujo para Enlace Iberoamericano. Sinceramente, Gonzo, pensamos contar contigo y la gente, porque creo que estamos en la médula, en la, llamémosle, la articulación más importante, que es esta cultura que va desde los niños, aprenden con los simuladores. Tú sabes que aquí ganó el premio Princesa de Asturias una persona que tú admiras, sin hablar de comandos ni nada. Podías comentarnos este japonés que tú promoviste, que después de 2 o 3 veces consiguió este japonés, que creo que es probablemente el padre del videojuego en el mundo. Sí, correcto. Coméntanoslo, Gonzo, porque creo que esto podía, sinceramente, estamos en el ámbito que conforma las mentalidades de nuestra gente joven, y creo que tú, como eres un gran experto también en simuladores, en simulación, y con todo esto que te apasiona y que conoces a fondo, que es la inteligencia artificial aplicada a la educación, deleitando, ¿no? Creo que de verdad me está entusiasmando que lo comprendas también, que fluya también en ti esto que intentamos defender. ¿Podrías explicarnos un poquito esto que yo hablo, que incluso Mario Bros puede echarnos una mano, porque también yo fui a algunas de sus llamemos entrevistas y tal, y me pareció apasionante. Yo creo que eres en ese ámbito, Gonzo, tienes el potencial intelectual y la experiencia para poder guiarnos, y podías este último, antes de que nos despidamos, esta última, digamos, no sé, brindis al sol de esperanza de nuestra comunidad. Bueno, no sé, me hablan, sí, pero vamos, que son 2 cosas distintas. Una es el tema, una es el tema del reconocimiento del videojuego como cultura en España, que eso fue una batalla que se estableció para el 2007, 2008, porque no había un reconocimiento oficial. Antes decías que si la música y el cine, el videojuego, en el buen sentido, se ha comido a la música y al cine. Quiero decirte, en buen sentido digo porque ahora mismo los músicos trabajan dentro de los videojuegos. Toda la cultura cinematográfica que es vastísima, de producción audiovisual, está enormemente preservada y desarrollada en el mundo del videojuego. El mundo pictórico y gráfico está enormemente representado en el mundo del videojuego. Es una industria enormemente amplia. De hecho, yo no llamaría nunca videojuego, creo que es un canal donde se expresan todas esas disciplinas. Eso por un lado. Por otro lado, un tema que has dejado, vamos a decir, colateral en medio, que es el tema del Oro Gris. Es un lugar donde la cultura, digamos,
incluso hispanohablante, o llamémoslo como sea, porque me resulta impreciso, tienen una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tienen un potencial descomunal creativamente hablando, y por otro lado es muy accesible. En otras industrias es complejo entrar. En la industria aeroespacial requiere una inercia de 20 años, requiere una inversión descomunal, requiere una dominancia, digamos, a nivel internacional. Hay industrias, la automovilística, que es compleja de entrar. Esta es instantánea. Solo hace falta una cosa que tenemos endémicamente, que es la creatividad, que es la visión. Y luego el coste de producción es, vamos a decir, hombre, depende de lo que quieras afrontar. Hay videojuegos, vamos, tremendamente caros, de hecho los más caros que hay, pero hay otros que son apenas hechos por una persona durante 6 meses, como el Balatro hace un año, o sea, y eso permite que se pueda crear, y de hecho se crea, iniciativas donde esa creatividad tiene que conformarse, ¿no? Y yo claramente invitaría a las industrias digitales hispanoparlantes del Cono Sur a desarrollarlas, porque es una de las industrias más agradecidas, con un bajo coste, digamos, de infraestructuras y con un alto requerimiento que tenemos nosotros de creatividad. Estoy entusiasmado que tenemos que repetir con alguien más que conozcas de este mundo, porque creo que estás dando con la clave, y yo me expliqué como casi siempre regular, tirando a mal. Es que la narrativa interactiva, de eso que tú hablas de los videojuegos, yo creo que, y tú lo has atisbado, los simuladores van a servir para, y esta especie de alternativa que nos da, y que tú hablabas de la, creo que era, le llamabas metarealidad o metajuegos, en cualquier caso creo que era, déjame recordar, metajuegos, sí, y que nos permite simular situaciones como para gobernar, o la gobernanza de ciudades, hasta de empresas de hostelería. Creo que esa simulación basada en la narrativa interactiva de aprendizaje, y tú lo has visto y lo has señalado como gran visionario del mundo y conocedor, nos puede impulsar muchísimo a acortar periodos de desarrollo, y creo que deberíamos, que se nos va el programa, tener algo que tú organizaras que pudiéramos reflejar, porque nuestras audiencias están respondiendo de maravilla. Creo que sobre todo hablamos de la juventud, que sin duda, tú sabes, en ella radica el porvenir de nuestra cultura. Yo ahora me atrevo a dar un salto a los bonaerenses, a un porteño, todavía tenemos al mexicano, a la colombiana, y despedir el programa tú. Vamos a ver, don Hernán Sabater, ¿está usted ahí? ¿Puede soltarnos algún en la interrogación? Muy buenas tardes, Gonzalo. Un afectuoso saludo desde Buenos Aires, Argentina. Le consulto, ha criticado a menudo el analfabetismo financiero en el sector creativo. ¿Debe el diseñador de videojuegos del futuro ser también un experto en modelo de negocios para no ser devorado por el mercado? No creo. El creador nunca va a ser especialmente sensible a... Critico dos cosas. Veo dos deficiencias. Una es el alfabetismo financiero, y otra el mercantil, que no es... O sea, para mí es ligeramente distinto, ¿no? Creo que lo que debería es dar valor al que sabe ejecutar, al profesional. Generalmente no digo que el profesional es un equilibrio, porque el profesional de la financiación y del mercantil suele ser tosco y poco fino en la innovación de la creatividad. Eso es verdad. Entonces tiene que haber una batalla. Desde mi punto de vista, no debe haber un consenso que sea pacífico, pero debe haber una batalla. Pero tiene que haber una batalla desde el respeto. Y creo que nosotros tenemos poco respeto por esa figura que sabe, que es sensible a saber que está haciendo un producto, y que ese producto requiere financiación, y que ese producto requiere ser un producto para un mercado que lo demande, o hacer esa demanda. Y ese respeto no existe. O sea, lo que creo es que no debe ser el creador el que tenga que asumir ese papel, no siempre, si lo hace cojonudo, pero sí debe tener un respeto por esa figura, y en general no lo tenemos. Aquí, por ejemplo,
los empresarios que han tenido cierto éxito son diariamente, día sí, día no, denostados. De una forma curiosa, rara, ¿no? Y eso hace que no seamos respetuosos con aquello que justamente va a dar vida a esa industria. O sea, ninguna planta vive, digamos, en un... bueno, sí, hay plantas, pero no puedes cultivar muchas plantas en un terreno pedregoso. Tienes que hacer que el conjunto sea fértil, ¿no? Y para la fertilidad requiere un ciclo completo de producir, de distribuir y de vender a un mercado. Y eso no es tanto que lo sea el creador como que sea respetuoso con aquel que sabe hacerlo. Respetuoso no quiere decir que sea concesivo, porque por otro lado hay otros países que son muy concesivos con esa figura y toda su creatividad se va a freír espárragos. El individuo financiero no suele ser una persona muy docta en creatividad, ¿no? Y comprender otro elemento que nosotros lo comprendemos pero no sabemos llevarlo a cabo, y el anglosajón no lo comprende mucho, que es que la innovación, si bien es destructiva, siempre la innovación es destructiva, es imprescindible para el crecimiento. Innovar, o sea, ser tolerante a una cantidad de innovación determinada. Ahora mismo, si no eres tolerante a esa innovación, estás muerto. Si asumimos que la IA hay que defenderse de ella y protegerse porque va a ser causante de un daño estructural, entonces estamos muertos. Porque esa cosa llamada IA, igual que lo pasó con los videojuegos, no va a pedir permiso. Eso es una cosa que me ha costado siempre explicar. No va a pedir permiso, va a existir, va a entrar, y lo que hace falta es surfear la ola, es aprovechar esa fuerza para potenciar todas nuestras habilidades, que se pueda hacer. Hay que tener en cuenta que la IA, y ese concepto hay que tenerlo muy claro, es el cuñado de las navidades. Es un individuo que es muy brillante en lo que sabe, pero cuando deja de saber sigue hablando, y es mediocre en todo lo que hace. Es mediocre, vamos a decir, de calidad, pero es mediocre. Y el creador, el innovador, no es mediocre, es brillante, es único. La mente humana, o sea, la genética humana ha hecho que individuos particulares en un ecosistema particular hagan cosas únicas. Y esas cosas únicas, siempre en el mercado del videojuego, por ejemplo, pero también en el mundo digital, flotan, pero flotan de forma que todos los años tenemos casos particulares de individuos, nunca mejor dicho, que llevan a sus productos a la élite mercantil, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez es un mercado enormemente agradecido con el talento. Curiosamente, es así. Si logras llevar a cabo tu producto y ser sensible a el mercado lo agradece, es muy agradecido con eso. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, Brasil ha tenido momentos brillantes, Colombia ha tenido momentos brillantes, Uruguay, de hecho, hace 5 años yo creo que tuvo una iniciativa bastante fuerte y colocó varios productos a nivel internacional. Quiero decir, este mercado lo permite, hay que aprovecharlo, ¿no? Y el mercado de la IA va a permitir más. Hay que aprovecharlo. Eres un hombre de titulares. Gran parte de tus frases son titulares de periódicos. Cuando señalaste, y he anotado, que somos esclavos de la tradición, o cuando señalas las interfaces que nos vienen, como esto que dices que hay que ser por el mercado que viene ahora apoyado como gran herramienta, porque todas las herramientas, desde el cuchillo que puede servir para cortar buen jamón ibérico, que también lo hay portugués, muy buen jamón, hasta poder matar a alguien, o la quijada, ¿no?, donde Caín mató a Abel con una herramienta, casi rememorando, que diría el otro, bíblicamente a Moonwatcher en Odisea en el Espacio 2001. Solo decirte que acabas de decir que esto es agradecido con el talento. Tienes la obligación moral de, sinceramente, porque pocos como tú, por lo menos en mi entorno, igual que los luditas, aquellos que destruían las maquinarias industriales con los telares en protesta de la precarización laboral, cuando todo ese mundo generó muchísima prosperidad y empleo, pero ellos estaban también éticamente equivocados, ¿no? Tu llamémosle imperativo ético que dijo este palabra maravilloso, un gran defensor de la iberofonía, del mundo del iberoamericanismo. Creo que tienes y estás en situación de lanzar esas plataformas que señalas, que independientemente de la configuración de quien nos dirige, debes de seguir insistiendo. Creo que eres un gran tipo, y sin duda estás en el lugar adecuado, con la experiencia adecuada. Me atrevo a decir a nuestro Roberto Ceballos desde México, que siempre es un hombre tremendamente educado y agradecido. Con el gusto de saludarte, Roberto, dígame. El gusto es mío hoy
un muy fuerte abrazo, un gran reconocimiento a don Gonzalo Suárez Girard, maestro de maestros, contemporáneo, porque ya vi su currículum, que es asombroso. El gusto de saludar a todo el auditorio. A Bruselas, estoy sorprendido, el Cono Sur, representado por nuestro amigo Gilton y director general, y a todos los radioescuchas habla hispanos. Hoy ha sido un día muy curioso para mí. Hoy desde el puerto de Veracruz aprendí algo nuevo: mundo digital, mundo de la comunicación y mundo de la inteligencia artificial. Esos tres mundos. Me llama mucho la atención don Gonzalo, que utiliza la palabra de la brujería, el mundo brujo. Es impresionante para mí cómo lo maneja. Ese salto cuántico de los Transformers, en donde nos subimos algunos, esa herencia genética de la influencia hispanohablante, esa gran diferencia que marcó de cómo piensa o cómo son los puntos de vista de un ciudadano en China o un ciudadano en la India, que manejan el álgebra y el mundo binario, que hasta hoy lo aprendí, y ese sistema digital del mundo de los 10 dedos, o como el del 1 al 10, el mundo de chiquitos. No tenía la idea. Este mundo virtual de videojuegos, en el marco del Mundial de Fútbol, pensemos que usted, que es un el número uno de todo este tema de los videojuegos, suponiendo que exista un mundial de juegos, de un mundial de videojuegos, ¿cuál sería la selección, el cuarteto de la selección que ganaría en este mundo ya armado todo? ¿Cuáles serían los 4 países que terminarían la semifinal? ¿Te refieres actualmente? Claro, actualmente, por supuesto. Es que ahí hay que decir que el mundo del videojuego de un año para otro cambia radicalmente. O sea, de hecho, por ejemplo, China hace 5 años no era nada. Nada era financieramente. Tencent tenía económicamente media industria del videojuego, pero no producía casi nada. De hecho, no eran grandes productores. De 5 años a esta parte han claramente entrado en el top 1, top 2. Cosa curiosa, porque ellos tienen una dificultad legislativa con respecto a la creatividad que no voy a entrar ahora, en cuanto que no la protegen, ¿no? Pero han entrado claramente, y han entrado de una forma extrañamente potente, ¿no? Los coreanos también, que tampoco tenían una presencia, también han entrado muy fuertemente. Luego tenemos tradicionalmente los americanos, que tienen siempre un remanente. Ahí se han mantenido durante los últimos 30 años con bastante homogeneidad. Y curiosamente tenemos en Europa Francia, que ha repuntado hace un año con un juego particular, que es Expedition 33, y que ha vuelto a coger clave. Pero a mí no me preocuparía mucho eso, porque, vuelvo a repetir, es metabólicamente muy acelerada esta industria. Y cuando de repente algún país, alguna industria se pone las pilas, repunta de forma espontánea, sin que haya un recorrido previo. Perfecto. De hecho, vamos, yo doy garantía de que lo que se llama el cono iberoamericano, de hecho con Brasil, que es una potencia, va a claramente a ser un nodo claramente de producción de videojuegos absolutamente tope del mundo. Pues vamos a otro lugar Un solo comentario, Javier, un solo comentario. Me quedo con la frase que define al gran maestro, el gran consejo: renovarse o morir. Buenas tardes. Gracias, sí, claramente. Muchas gracias. Y a razón de eso me gustaría terminar una cosa, que ya que veo que está... en principio, mi papel en la industria ya debe ser, vamos a decir, de retirada. Creo que justamente en pos de eso, la innovación tiene que venir de la parte, digamos, más joven, porque además ellos son nativos digitales. Otra cosa es que se pueda claramente aportar lo que se tenga que aportar, porque bueno, para ya lo que nos queda en el convento hay que aportar. Pero todo el protagonismo de esa revolución va a venir y tiene que venir de esa rama, digamos, de nativos digitales,
que lógicamente, como tú decías, Javier, son la juventud, que son el presente, La juventud, eso cuando nos dicen la juventud es el futuro, la juventud es el presente. Querido Gonzo, pero nada, parece ser que los gestores y los management señalan que la experiencia unida es impulso y esos nativos digitales es incuestionablemente productiva o, si me apuras, generadora de valor. Sí, yo diría que hay un viejo refrán, querido Gonzo, que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Tal vez los nativos digitales deban de abrazar a gurús que han visto la semilla y han visto la cosecha del mundo digital, y creo que eres más necesario que nunca, porque he visto cómo defiendes el mundo de los intangibles, que yo cuando hablaba de eso se metían conmigo, incluido la tokenización, pero ¿qué es intangible? ¿Te acuerdas de aquella poesía que aprendíamos nosotros? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Intangible eres tú, querido Gonzalo. ¿Qué es lo intangible? Sinceramente, no te estoy haciendo la pelota ya. Sinceramente creo que siempre te he admirado, y a tu padre también, desde aquella magnífica película de Remando al viento, ¿verdad? Donde me pareció aquella noche mágica donde Mary Shelley generó Frankenstein, que sin duda por ahí andaba el mundo del que nos viene, ¿no? Esa criatura cibertrónica, ese Frankenstein y a su vez el hombre lobo como ese hombre primitivo. Tu padre describió de una manera poética, incluso temo recordar que con una jirafa metida en una casona maravillosa de Venecia. Pues sinceramente, yo que te admiro y admiro a tu padre, necesitamos esa... Tú decías que tu padre no seguía las corrientes generales. Esa heterodoxia ahora nos sirve para ser tolerante con lo que nos vienes, porque tú decías que si no somos tolerantes con los innovadores y por lo tanto con la libertad, dudo que si no somos tolerantes con esa innovación, tú decías que estemos medio gagas. Necesitamos más que nunca gente. No me extinguidos. No estás de retirada, al contrario, creo que también tú que me corriges a mí, creo que tu retirada es volar alto para señalarnos el camino. Querido, no, bueno, yo aquí estamos para lo que tú mandes, sinceramente. Es un honor tenerte aquí y vamos a pasar la palabra a la capital de la salsa, por cierto, que le llaman también a Cali. ¿Cómo dices, Elizabeth, que os llaman la sucursal de dónde? Porque yo no me lo creo mucho, ¿no? Dígame, doñita Elizabeth, nuestra psicóloga en fin, del Valle del Cauca, pero ¿cómo le llaman a eso? Que nunca me acuerdo. La sucursal del cielo. Hola, saludos cordiales y más apreciados corresponsales, Gonzo, nuestro invitado especial y por supuesto a nuestros amables escuchantes. Hoy tenemos un tema de lujo, sin duda de interés para todos, principalmente para los padres. Los videojuegos, como cualquier herramienta, bien lo dijo nuestro director, tienen aspectos tanto positivos como negativos. Desde la práctica clínica que me compete, se observa que muchos padres perciben su potencial adictivo con preocupación y muchas veces ignoran los aspectos positivos. En lo particular, siempre me esfuerzo por hacer énfasis en que los videojuegos no son el problema en sí. El verdadero factor determinante es el acompañamiento y la regulación parental. Pero a propósito, Gonzo, le pregunto, desde su experiencia en el campo de los videojuegos y su impacto en el comportamiento humano, ¿qué recomendaciones claras y prácticas le darías a los padres para gestionar de forma adecuada el uso de los videojuegos de los hijos, evitando riesgos como la adicción, el aislamiento o el bajo rendimiento, pero sin limitar los beneficios cognitivos, emocionales y sociales que estos puedan ofrecer? Muchas gracias. Nada, Tati. Hombre, es un tema complejo, no tanto porque sea complejo, que no lo es tanto, como porque mi experiencia, y voy a ser un poco ácido, los padres utilizan los videojuegos casi como una especie de herramienta, más que como un elemento complementario. Y con eso quiero decir que el videojuego, para mi gusto, siendo una bendición absolutamente para la formación de muchos aspectos, es declaradamente como consumo nefasto porque genera una experiencia impune
y el universo está hecho para generar experiencias punitivas en el sentido de que uno aprende de los errores. Y aprende porque el error le provoca una sensación poco o un resultado poco agradable. El videojuego es impune. Y eso creo que es la peor característica que tiene da satisfacción, da dopamina, pero no da punidad. Y por dopamina doy por hecho que es una satisfacción a corto plazo. Con lo cual, yo no creo que efectivamente el videojuego sea adictivo, no lo es en sí mismo. Creo que los individuos que tienen querencia por dopamina, por ese consumo tan inmediato, pues van a ser más susceptibles a ese tipo de actividad. Y eso no es consciente la gente. Y cuando hablamos de los padres como que debían ser, efectivamente, yo estoy de acuerdo absolutamente, deben ser los que regulen eso, no la administración ni las leyes. Los padres muchas veces lo que pasa es que utilizan el videojuego como una herramienta. De hecho, cuando Nintendo sacó el Game Boy, habló ya del 93, 92, lo sacaron con una frase que no tenían en el marketing. En el marketing hay como claims que son los explícitos, los que se manejan al público consumidor, y otros que tú manejas sabiendo qué es lo que quiere el consumidor, pero no se lo dices nunca, ¿no? Entonces, el claim que había era que permitía neutralizar a los hijos en los viajes. De forma que, para que no molestasen en los viajes largos, en los coches, pues se les tiraba una consola y los tenían neutralizados. Con eso quiere decir que pasando de eso a la ocupación de cuando los padres están separados, tener al hijo satisfecho y tenerlo ocupado, ese tipo de actividades también derivan en lo que llamas tú la falta de acompañamiento, falta de atención en esa relación. Entonces la dificultad no está tanto en el objeto ni en el producto, está más en los hábitos que le derivamos al producto. Que, como decía Javier antes, es tan potente como beneficioso, como perjudicial si está mal utilizado. Como un coche, como cualquier cosa que genera un gran impacto. Mal utilizado es y creo que tiene sus riesgos. O sea, vuelvo a repetir, es una experiencia muy intensa que no deviene en ningún tipo de consecuencia, con lo cual es impune. De hecho, hay dos elementos en el videojuego, que es el exceso de exposición en número de horas, sobre todo en la juventud, que debe tener un contacto moderado, y el fenómeno de ser una experiencia no punitiva, impune. Es un daño que yo creo que en general no solo pasa con esto, también pasa con las redes sociales últimamente. El consumo, el que algo te procure una recompensa sin una alternativa, digamos, de consecuencia, es peligroso para mi gusto, para la formación del individuo. Pero vamos, es una opinión. Bueno, pues estamos ya despidiendo el programa, hay gente que merece varios programas, pero espero seguir en el mundo de los intangibles, porque, como tú dices, es un encontronazo con ellos más que un encuentro. Pasó un poco con el encontrarse con América, ¿no? Y vamos a las Molucas, en cualquier caso, a las especias y todo ese mundo por el Atlántico, y nos encontramos con un continente enorme, precioso, y que ahora es fraternalmente unido a nosotros, incluido el que llaman los Estados Unidos de América, que efectivamente se unieron mucho a estados que ya eran del virreinato de la Nueva España, en cualquier caso, América. Yo querría que nos dijeras, que nos despidieras con esa esperanza de que los intangibles, ya que tenemos una misma lengua y similar, en este caso transponible con la brasileira y portuguesa, que nos dieras un mensaje sin duda de ese humanista digital que tú eres, de ese gran conocedor del mundo iberoamericano, y que cerraras el programa. Yo me despediría de ti, porque ha sido un grandísimo honor saber que no solo dominas los lenguajes de programación, sino los del futuro para nuestra comunidad fraternal. Dime, querido Gonzo, que fluya en ti el gurú que llevas dentro. Hombre, me pones en figuras que no me son muy
comas son trascendentes. Yo creo que, pero bueno, dicho esto, de todas maneras, sigo creyendo absolutamente que estamos frente a un terremoto sísmico de dimensiones totalmente incalculables. Decías tú que nos encontramos en su momento con todo un continente. El ser humano está hecho para encontronazos. O sea, estamos hechos, vivimos poco y lo que nos produce riqueza es movernos. Y el movernos indefectiblemente te lleva al encontronazo. Y el encontronazo te lleva a la riqueza y al asombro. Que estamos ahora en un momento sísmico descomunal. O sea, todas las economías, entre la crisis de la moneda fía esta que se nos malvino en el 61 o 69, depende, y el fenómeno del mundo digital está creando pues una inseguridad absoluta en el buen sentido. Quiero decirte, ¿por qué? Porque donde se producen digamos, la fragilidad de los cimientos, surge la oportunidad. Y surge la oportunidad además del para mí lo que es una de las culturas más sólidas del mundo, que es la nuestra, la iberoparlante, o llamarlo como queramos. Es una oportunidad única de emerger con fuerza, aunque sea sin coordinarnos mucho. No somos muy coordinables, pero sí claramente, y para mí me parece una certidumbre, es decir, lo digo un poco como reclamo, pero creo que va a ser indefectible que eso ocurra. Vuelvo a repetir, el terremoto que nos viene es muy muy notable. Y lo digo con asombro y encantado además de vivirlo, aunque no sea todo. Y lo dices tú, que siempre rechazas los títulos, en cualquier caso es tsunami, ¿no? ¿Verdad? Que nos viene, que sí. Tampoco es muy español, pero en cualquier caso lo que tú dices, el encontronazo nadie mejor que tú para guiarnos en él, sinceramente, porque dominas como nadie el mundo de los intangibles, el mundo de la juventud, y encima creo que tu retirada, como siempre, es de caballería, en el sentido de que te retiras porque viene tu mundo y creo que debes de enseñarnos. Tú has sido profesor, has dado también, ¿verdad? Has sido, podríamos llamar de profesor Gonzo, y creo que tú, que has sido profesor de diseño, debes diseñar, ayudarnos a estos humildes creadores de contenido, ¿no? Digital, influencers. Fíjate tú sí que eres un hombre influyente y eres un diseñador de porvenires. Te ruego, por favor, querido Gonzo, que sigas en la brecha de tu retirada para tal vez hacer lo que siempre debiste hacer como tu padre, que es ilustrarnos con poesía digital, con poesía de imágenes. Perdóname, pero bueno, yo soy un poco barroco, rococó, flamígero, llámame como quieras, pero es un privilegio transitar hoy con tus mapas mentales, ¿no, Gonzo? Caprichosamente, don Gonzo está llamado como su padre a abrirnos el camino. Un fuerte abrazo a tu padre, que he tenido la oportunidad de conocerlo, con Juan Cueto, Chus Girós y más, Ignacio Gracia Noriega, hombres de una capacidad humana de fabular, de retar a la lógica, pero a su vez construirnos dos mundos donde antes solo había vacío. Y ahora te toca a ti, Gonzo. Gracias por tu lucidez y tu lúcido y lúdico, ¿no? No, me alegro que haya sido útil. La mía que sea útil bien. Hombre, todavía no ha sido útil. Empiezas ahora como los grandes vinos. Eres un gran reserva de nuestra gran reserva, como un gran vino que puede maridar con nuestros platos culturales, del cine y de los teclados, del mundo de la iberofonía, del iberoamericanismo, y vamos a demostrar que puedes liderar esa vanguardia que necesitamos. Sin duda, perdóname, soy barroco, pero desde ahí, desde el Cantábrico tuyo, desde tu refugio, creo, en Llanes, ¿verdad? Sí. En una zona maravillosa donde la montaña está al ladito de una profundidades casi abisales, ¿no? En poco terreno, así eres tú. El paisaje de Llanes te describe. Dale un abrazo a tu padre y nos despedimos con admiración. Muy bien. Oye, un placer estar con todos.
Claro, sí, un pionero. Para mí eres un pionero, ¿vale? Y nada, espero que sigas con tu empeño y con tu voz propia. Nos tienes a tu disposición, perdóname el rollo, suelo ser un poco poético, si me apuras, ¿qué voy a hacer, no? Y a ustedes que nos escuchan al otro lado de la red, de este mundo tan increíble, basado en las leyes de Maxwell y del electromagnetismo, también una última reflexión. En la partida, en el videojuego de la vida, y si es un sueño, no lo sé, la mejor estrategia siempre será la de la libertad, la de la curiosidad. Y a te logo mi asienti. Querido Gonzo, siempre a tu disposición. Hasta pronto, mi agente. Hasta pronto. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra. Se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.